los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor, que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón, y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Buenos días, nuestros amados hermanos y hermanas en Cristo. Nuevamente estamos con ustedes en nuestra clase de nuevos creyentes. Seguimos con nuestro breve estudio de eclesiología. Esta es nuestra segunda clase y les invito, hermanos, a hacer una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gran perdón con que, Señor, perdonaste todas nuestras maldades. Todas nuestras iniquidades, Señor, quedaron borradas delante de ti, Señor, y nunca más te acordarás de ellas. Gracias, Padre Celestial, por esta bendición de ser llamados hijos tuyos, Señor, por la, Señor, victoria que alcanzó tu Hijo bendito en la cruz del Calvario, Señor, redimiéndonos y haciéndonos, Señor, aptos para ser participantes de tu gloria. Gracias, Padre Celestial, por eso, Señor, y ayúdanos, Señor, ahora a aprender un poco, Señor, de estas doctrinas de la Iglesia. En el nombre santo y poderoso de Jesús. Amén. Bien, hermanos, recordando lo que vimos en la lección número 1, vamos a decir que la Iglesia es un grupo de personas que han sido separadas o apartadas del mundo, de acuerdo a Hechos 2:40. El término eclesía, como ya estudiamos en la primera lección, conlleva un llamamiento a salir de. El mismo Señor habló de llamar a sus ovejas por su nombre, para que vengan a formar un solo rebaño bajo su único pastorado. Esto lo podemos ver en Juan 10:16. Como sinónimo de la palabra rebaño, tenemos en español grey. Así vemos que la formación de la iglesia comienza con un llamamiento de Dios. Esto lo vemos en Romanos 8:30 y 2 Tesalonicenses 2:14. Dios, Cristo y el Espíritu Santo siguen llamando a las iglesias. Vea Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Este llamamiento tiene como consecuencia una segregación. Este término significa separación de ovejas. Algo que debemos recordar siempre, y esto nos hará sentirnos para siempre agradecidos y amar más y más cada día a nuestro Señor, es recordar de dónde hemos salido. Vea usted 2 de Pedro 1:4, que dice que hemos salido de la corrupción que hay en el mundo. El mismo apóstol exhorta: hemos de sentirnos en el mundo como extranjeros y peregrinos. Vea 1 de Pedro capítulo 2, verso 11, es decir, como gente que pasa de largo junto a los poblados sin detenerse siquiera a mirar. Así el cristiano tiene que pasar por este mundo sin tomar cariño, sin tomar amor, sin tomar aprecio por las cosas de este mundo, por aquellas cosas que nos pueden separar de nuestro Señor y de nuestro Maestro. Este profundo cambio se lleva a cabo por el nuevo nacimiento o el nacimiento de arriba, como lo menciona la Escritura, por la acción regeneradora del Espíritu Santo y la fuerza purificadora de la palabra de Dios. Esto lo podemos encontrar en Juan 3:3 y 6 y 1 de Pedro 1:23. Así ya hemos sido trasladados de la muerte a la vida, de las tinieblas a su luz admirable y de la corrupción moral a la santidad del nuevo hombre. Esto lo podemos ver en Colosenses 1:13 y 1 de Juan capítulo 1 verso 7 o capítulo 3 versos 2 y 3. Ubicándonos en nuestro estudio que corresponde a este día, vamos a necesitar nuestro cuaderno de trabajo de las doctrinas cristianas. Nos vamos a ir a la página 26
con con un papel y con un lápiz a un lado para hacer las anotaciones requeridas, vamos a encontrar la pregunta número 2 y vamos a ver ahí un enunciado que tiene varios espacios que han de contestarse y la pregunta es la siguiente: ¿quiénes forman la iglesia? Con el estudio que vamos a tener este día, vamos a ir adquiriendo las destrezas necesarias para poder contestar acertadamente estos espacios, y si no, al final de este estudio vamos a tener ya las respuestas correspondientes. Antes de continuar, nos vamos a detener un poco para estudiar superficialmente qué son los principios bautistas. Trate de entenderlo, trate de asimilar bien, porque mucho de lo que aprenderemos en estos estudios de eclesiología se basa en estos principios. Por principios bautistas entendemos las pautas o las normas sobre las cuales los bautistas han basado su actividad orgánica. Se puede afirmar que gracias a la puesta en práctica de estos principios en Inglaterra en el siglo XVII, nació la denominación bautista. La fidelidad a estos principios de aquellos primeros bautistas llegó a ser la ocasión de la fundación de la denominación bautista. Son como los cimientos de una gran obra, porque revelan los aspectos distintivos de una denominación cristiana. Por tanto, los principios bautistas han servido para identificar a la denominación bautista y justificar su existencia como tal. Podríamos decir que en realidad decir principios bautistas pudiera considerarse inapropiado. Más bien deberían llamarse principios neotestamentarios, porque son tomados del Nuevo Testamento. Fueron practicados por las iglesias primitivas. Los principios bautistas no nacieron con la denominación bautista en el siglo XVII. Ya existían muchísimos años antes del comienzo de la denominación. Tienen sus orígenes en el primer siglo, en aquella iglesia primitiva que se fundamentaba en el amor y en la convivencia diaria. Sin embargo, aquello desapareció y una gran parte de la iglesia cayó en apostasía. Solo algunos cuantos permanecieron fieles. Por consecuencia, fueron apareciendo el dogmatismo, el sacramentalismo, el centralismo y el sacerdotalismo. Cuando el emperador Constantino lanza su edicto de tolerancia en el año 313 después de Cristo, y luego el emperador Teodosio, también romano, hizo obligatoria la religión cristiana en el año 378. Vaya, se convirtió en la religión del Estado romano. Estos acontecimientos fueron los más trágicos y funestos que trajeron consecuencias graves a la historia cristiana, porque las iglesias cristianas se llenaron de paganos, de personas no regeneradas. La iglesia pasó de ser perseguida a ser perseguidora, de no tener templos a habitar en grandes capillas y grandes catedrales, y los principios bautistas volvieron a la palabra de Dios y a sus fundamentos, emanando como consecuencia estos principios bautistas. Los demás grupos evangélicos practican muchas de las doctrinas que a los bautistas nos caracterizan y que profesamos, como la doctrina del Dios Padre, como la doctrina de Cristo, como la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la salvación por gracia, etc. Por esto, no son las doctrinas las que identifican a los bautistas, sino sus principios, porque son los que dan los elementos distintivos al compararlos con otros sectores del cristianismo. Los principios bautistas han sido reconocidos por los hermanos de otras denominaciones, a tal grado que los han adoptado como reglas en sus iglesias. Ciertamente, la contribución de los bautistas en este sentido ha sido significativa. Allí en el frente, en sus diapositivas, ustedes pueden ver una reunión de pentecostales, una
placa de la Iglesia Metodista del Estado de Puebla o el sello de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, que en algunos casos han incorporado algunos de los principios bautistas a sus principios denominacionales. Los bautistas abogan y luchan por una membresía redimida en sus iglesias. El principio eclesiológico sostiene que los miembros de la iglesia deben ser regenerados por Cristo. Acuérdese usted de los principios, los acabamos de ver. Para los bautistas, su principio más importante o el principio cardinal con respecto a la iglesia y lógicamente su punto de partida en la eclesiología es la insistencia en miembros de la iglesia nacidos de nuevo. Sus prácticas como el bautismo de solo creyentes. Los bautistas no bautizan a nadie que no haya profesado ser creyente en Cristo Jesús. El negarse rotundamente a bautizar niños o infantes, como usted le quiera llamar, y la limitación a que solo los bautizados participen en la cena del Señor se derivan de este principio. Se afirma que la doctrina de la Iglesia es el rasgo más distintivo de los bautistas. Nosotros, en nuestra forma de adoptar este principio, es que nos distinguimos de las demás iglesias. Ahora vamos a decir que la iglesia no es la única sociedad fundada por Dios. Dios fundó también la familia, allá en Génesis capítulo 2, versos del 18 al 24. También fundó el Estado. Esto lo podemos ver en Romanos 13:1. Pero hay notables diferencias entre estas dos últimas sociedades y la iglesia. Inciso A. Solo al hablar de la fundación de la iglesia usó Cristo el posesivo mi. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo en Mateo 16:18, y con razón, porque Cristo es el Salvador y la iglesia consta de miembros salvos solamente. La familia y el Estado son sociedades a las que se pertenece por necesidad. Uno nace miembro de una familia humana por nacimiento. No elige uno en qué familia va a nacer. Hereditariamente, de la misma manera, uno nace en un territorio definido. Nacimos en México, somos mexicanos. Así usted pudo haber nacido en Estados Unidos y es estadounidense y se convierte en un miembro de un estado antes de quererlo libremente. Por el contrario, la pertenencia a la iglesia sí es voluntaria, puesto que la membresía respecto de la iglesia es consecuencia de la regeneración espiritual. Con lo que hemos aprendido hasta ahora, estamos en capacidad de poder responder la pregunta que nos formulamos al inicio de nuestro estudio. Pregunta número 2. ¿Quiénes forman la iglesia? Y allá está el enunciado con los espacios para ser llenados. Entonces, las palabras que faltan están ahí en rojo en su pantalla. Dice así: solo las personas que han aceptado a Cristo en su corazón, es decir, personas regeneradas, salvas, que han tenido un nuevo nacimiento, pero que además han obedecido al Señor en el bautismo bíblico, de acuerdo a Hechos 2:41. Hasta aquí, entonces, hermanos, hemos aprendido quiénes forman la iglesia. Entonces, así como ven al frente en su pantalla el enunciado completo, así es como les debe de quedar a ustedes en sus cuadernos de trabajo. Pasamos a nuestro siguiente punto de estudio y es el punto número 3. ¿Quién gobierna la iglesia? Es una pregunta. ¿Quién gobierna la iglesia? Pero ahora no vamos a iniciar con el cuestionario, ya que es un cuestionario un poquito largo. Entonces, primeramente vamos a estudiar lo que nos va a llevar a poder responder este
cuestionario. Entonces, hermanos, listos con papel y lápiz y todas esas cosas. Entonces, hermanos, vamos a ver que Cristo es la cabeza de la iglesia. Solo nuestro Señor Jesucristo gobierna a la iglesia. La iglesia tiene un solo jefe y es divino. Cristo es el supremo gobernante porque Él es la cabeza de la iglesia. Esto lo podemos ver en Efesios 1:22, Efesios 4:15 y Efesios 5:23. El principio cristológico, acuérdense de los principios, hermanos. Si quiere, cuando termine la clase, lo puede volver a repasar, qué son los principios. Decíamos que el principio cristológico reconoce el señorío universal de Cristo. Todos los demás principios emanan de este principio fundamental. Como dijera Juan Smith en 1610, solo Cristo es Rey y juez de la Iglesia y de la conciencia. Smith expresó esta declaración basado en lo que dice el Nuevo Testamento. Jesucristo es el Señor en Filipenses 2:11. Los principios vivientes y subyacentes de los bautistas se relacionan con la jefatura soberana y absoluta de Cristo en la iglesia. Los bautistas siempre han mantenido esta doctrina de la soberanía de Cristo como una de sus posesiones más espirituales. El futuro de la denominación bautista dependerá de su fidelidad a este principio. Ustedes encuentran en la parte superior izquierda de su pantalla una pregunta escrita en rojo. ¿Quién gobierna la iglesia? Pues diremos que nuestro Señor Jesucristo tiene toda la autoridad sobre la iglesia. Esta la ejerce a través de la persona del Espíritu Santo. Lo podemos ver en Hechos 9:31. Su palabra es nuestra única norma de fe y práctica. Sus mandamientos son la única regla. Su doctrina es la palabra final en todo asunto. Es decir, cualquier argumento, por más bien estructurado y lógico que parezca, si contraviene a la enseñanza de la Escritura, simple y sencillamente está contra la Escritura. Entonces, estos argumentos no prevalecen contra la autoridad de la palabra de Dios. La iglesia, hermanos, no tiene jerarcas, no tiene jefes, vaya, no tiene autoridades que estén por encima de todos, como lo tienen las sociedades humanas, que tienen presidentes, que tienen esto, que tienen lo otro. No, hermanos, aquí no hay jefes terrenales que pretendan ser dueños de la iglesia. La iglesia solamente es de Cristo, como Él lo dijo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. Pero dentro de su soberanía, nuestro Señor ha dado a la iglesia ciertas facultades para dirigirse en algunos aspectos. Esto es lo que llamamos gobierno de la iglesia. Ella tiene poder para decidir sobre cuestiones propias como proyectos, planes, organización, actividades, metas, etc., sin la intervención de ningún otro organismo religioso. Es decir, nosotros cuando tomamos alguna determinación no vamos y pedimos permiso a la Convención Regional Bautista, ni vamos y le pedimos permiso a otra iglesia. Somos autónomos en nuestro gobierno, no somos políticamente o socialmente dependientes de otro organismo. Esto es lo que nosotros llamamos autonomía de la iglesia. Para decidir sobre cualquier asunto, la iglesia se constituye en asamblea para tomar los acuerdos correspondientes, lo que se denomina en nuestro caso las reuniones administrativas, dando a cada uno de sus miembros plena libertad de ejercer su voz y voto. Esto es lo que llamamos nosotros gobierno democrático de la iglesia. El principio sociológico de los bautistas enseña que cada congregación o iglesia local se gobierna a sí misma. Ellos basan este principio en el entendido de que cada congregación bautista local
teóricamente es una democracia pura. La democracia es la creencia de la igualdad social y la práctica de la misma. La palabra democrático proviene de dos vocablos griegos que son demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder, es decir, es el poder del pueblo, es el poder de la mayoría. En este tipo de gobierno, todo el poder eclesiástico lo ejerce cada iglesia local reunida en una asamblea o reunión administrativa o sesión de negocios, como le quieran llamar las diferentes iglesias. Para los bautistas, el nombre que se entrega a Cristo no puede tener otro concepto sociológico. Luchará por la igualdad de todos los hombres ante Jesucristo y por la eliminación de las castas y las clases. Ante Jesucristo, todos los hombres son iguales. Una élite no puede existir en una congregación bautista, es decir, nadie hay superior a otra persona. Las escrituras no mencionan ninguna jerarquía dentro de la iglesia, ni tribunales, ni sínodos, ni consistorios, ni presbiterios, ni aun los apóstoles, déjeme decirle, eran una autoridad en la iglesia. Por tanto, ni los pastores, ni los diáconos, ni algún otro oficial o miembro de la iglesia lo son. Para los bautistas, el principio de un orden democrático es de suma importancia porque es netamente neotestamentario. El corolario de este principio personal es la igualdad en la práctica y en las relaciones de la congregación local, debido a los privilegios y responsabilidades que implica este sacerdocio en el orden personal. La institución que agrupa a tales sacerdotes tiene que ser democrática 100%. Entonces, hermanos, no hay alguna persona que sea superior a otra. No lo es el pastor, no lo son los diáconos, ni es la familia del pastor, ni es la familia de los diáconos, ni es la familia del miembro influyente de la congregación, no, hermanos. Esto hay que mantenerlo bien claro. Todos somos iguales ante nuestro Señor Jesucristo y en la Iglesia Bautista este principio debe prevalecer. Ahora, con lo que hemos aprendido hasta hoy, podemos ya responder nuestro cuestionario que se encuentra ahí en la página 26, en la pregunta número 3, que dice ¿quién gobierna la iglesia? Y vamos a encontrar que solo nuestro Señor Jesucristo, ese es el primer espacio, nuestro Señor Jesucristo es la respuesta. La iglesia tiene un Señor. Señor es la respuesta, divino. Él es nuestro jefe, soberano, porque Él es la cabeza de la iglesia, de acuerdo a Efesios 1:22, 4:15 y 5:23. Nuestro Señor Jesucristo tiene toda la autoridad sobre la iglesia a través de la persona del Espíritu Santo. Hechos 9:31. Y la palabra de Dios es nuestra única norma de fe. Fe es lo que corresponde ahí, está en color rojo. Y práctica. Sus mandamientos son la única ley. Ley es lo que debe ir ahí en ese espacio. Su doctrina es la palabra final en todo asunto. Ciertamente la iglesia es de Cristo, como él dijera, mi iglesia en Mateo 16:18. Pero en su soberanía nuestro Señor ha dado a las iglesias ciertas facultades para dirigirse en algunos aspectos. Esto se llama gobierno de la iglesia. Así encontramos que la iglesia tiene poder para decidir sobre cuestiones propias como actividades. Actividades es la palabra que va ahí en ese espacio. Planes, proyectos, etcétera, sin la intervención de ningún otro organismo
organismo religioso, político o social. Esto es lo que llamamos autonomía de la iglesia. Número 2, para espacio. Ahí en ese espacio debe ir la palabra decidir sobre cualquier asunto. La iglesia se constituye en asamblea. Asamblea es la palabra que va en ese espacio para tomar los acuerdos correspondientes, dando a cada uno de sus miembros, es la palabra, plena libertad de ejercer voz y voto. Voz y voto. Esto es lo que llamamos gobierno democrático de la iglesia. Y hemos aprendido que no se menciona en la escritura ninguna jerarquía. Jerarquía es la palabra que corresponde a ese espacio dentro de la iglesia, ni tribunales, ni sínodos, ni consistorios, ni presbiterios, ni aun los apóstoles eran autoridad dentro de la iglesia, por tanto, ni los pastores es la palabra que va allí, ni los diáconos, ni algún otro oficial o miembro de la iglesia lo son. Bien, hermanos, hemos llegado al final de nuestro estudio de eclesiología de este día. Les invito, hermanos, a que me acompañen a hacer una oración en este momento para despedirnos. Gracias, Padre Celestial, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque pudimos aprender, Señor, quiénes conforman la iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque podemos saber, Señor, que son gente redimida, gente que ha nacido de nuevo, Señor, y Señor, que tú eres el único que gobiernas la iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu Santo y a través de tu palabra, Señor, eres nuestra guía, nuestra directriz, Señor, para saber a dónde marchar y hacia dónde caminar. Gracias, Padre Celestial, por estas clases. Te pido, Señor, que nos traigas la semana entrante hasta este sitio, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos la siguiente semana, hermanos. Gracias por su atención.